Buenas tardes, en el día de hoy vamos a hacer la exposición de nuestro proyecto de investigación como modalidad de grado. Los participantes son María Juliet Cifuentes y Diana Carolina Fonseca, estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad AUNA. El nombre del proyecto es Análisis del impacto de la reforma tributaria 2022 en las empresas del sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la ciudad de Villavicencio. Ley 2277 del 2022, reforma tributaria que se le asignó el nombre para la igualdad y la justicia social, ya que salió después de la pandemia del COVID-19. Dentro del planteamiento del problema encontramos su descripción. Como sabemos, Colombia es un país rico en recursos naturales, por eso la mayoría de sus habitantes se dedican a actividades de este sector que estamos evaluando. Dentro de este proyecto de investigación lo que queremos es analizar todos esos aspectos negativos y positivos que le han traído la reforma tributaria a los contribuyentes. Dentro de lo positivo hemos encontrado que muchos de ellos se han beneficiado de los proyectos derivados de los recursos que vienen de la reforma tributaria. Y dentro de lo negativo hemos encontrado, por ejemplo, que han aumentado su carga tributaria, que muchos han evadido impuestos, que otros no tenían el conocimiento sobre la reforma ni han podido implementar todos esos cambios que traía consigo la reforma del año 2022. Para enfocar nuestro problema se derivó una pregunta que es ¿qué efectos presentaron las empresas del sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la ciudad de Villavicencio, denominada cambio social? Bueno, para los antecedentes del problema tomamos como base tres temas importantes. Uno, que es un artículo de un periódico, y dos, son trabajos de grado de estudiantes de diferentes universidades de Colombia. El primero es un resumen ejecutivo de la reforma tributaria del 2022 del periódico Tanzan Legal Times del 2022. Este periódico realiza un resumen detallado e imparcial de la ponencia del primer debate para la reforma tributaria del 2022, por lo cual detalla cada uno de los cambios incluidos en la reforma y las tarifas específicas para cada impuesto. Con esto, ellos pretenden que el lector tenga una información más resumida y detallada de cómo el Estado colombiano busca recaudar alrededor de 22 millones de pesos para financiar programas sociales y mejorar la distribución de recursos en Colombia. Esta es la intención de este periódico, que quede de una forma más detallada y resumida para el lector. Beneficios e incentivos tributarios en el sector agropecuario fue el tema de interés para el trabajo de grado de la estudiante Alexandra Soto de la Universidad Uniminuto de la ciudad de Guadalajara. Este es el tema de nuestro segundo antecedente, por medio del cual su investigación se realiza un análisis de los beneficios e incentivos tributarios para ese año, en el cual aplica para el sector agropecuario. Un gran ejemplo al que ella hace relación es la excepción del impuesto de renta o la variación de la tarifa dependiendo del tamaño de la empresa por un periodo de 10 años. El impuesto a la capitalización rural, el impuesto al valor agregado y para fiscales. De acuerdo a su investigación, para este sector en específico, en su mayoría, por encontrarse contemplado como un trabajo informal, deben cumplir ciertos requisitos y condiciones para obtener este beneficio. Esto no es un beneficio que obtiene cualquier empresa, sino debe cumplir una cierta cantidad de requisitos dependiendo de su tamaño. Para nuestro tercer antecedente tenemos el impacto de las reformas tributarias entre el periodo 2019 y 2022 sobre las empresas colombianas. Esto a cargo de dos estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, Ortiz Velázquez y Perdomo, en el año 2023. Ellos en su documento realizan una comparación de las reformas y los impactos que éstas han tenido sobre las personas, las empresas y sus principales diferencias en medidas fiscales. Para este trabajo utilizaron metodología cualitativa identificando los cambios en la ejecución de cada una de las reformas tributarias sobre el país y la forma en que éstas impactan en la restauración en los tiempos de crisis en la economía del país. Ellos buscan analizar también relaciones estadísticas y análisis de datos económicos y financieros de empresas antes y después de la reforma tributaria, permitiéndole observar cambios a lo largo de estos dos periodos en los cuales ellos hacen énfasis en su trabajo. Dentro de la sistematización del problema es donde, por medio de los objetivos específicos, buscamos darle solución y encontrar la respuesta a todas las preguntas que se nos presentaron. Como tal, hemos diseñado tres basadas, como anteriormente lo dije, en los objetivos específicos.
Uno es cómo ha sido la evolución legal y económica de la reforma tributaria 2022. La segunda es cuáles son las principales características de las empresas que existen dentro de los sectores de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en Villavicencio. Y la tercera y última es cómo impactó a las empresas del sector agricultor, ganadero, caza, silvicultor y de pesca en Villavicencio ante los cambios fiscales introducidos por la reforma tributaria 2022. La explicación de por qué desarrollamos este proyecto de investigación es porque el sector agropecuario para Colombia es muy importante, es base de la economía del país y pues acá en Villavicencio se desarrolla mucho la ganadería, la agricultura. Eso queremos saber cuántas empresas pertenecen al sector, qué tipo de empresas son, cómo han adoptado todos esos cambios que se han venido presentando después de la reforma y cómo esa ley 2277 creada el 13 de diciembre del año 2022 ha cambiado, si ha repercutido entre las decisiones financieras y tributarias, si han podido invertir, si han salido beneficiados de esos proyectos que se derivan de la reforma. Todo eso queremos saber mediante la recopilación de información relevante e importante. ¿Por qué? Porque la reforma trajo cambios en los impuestos, dentro de los dividendos como tal, y también pues va dirigido a personas naturales y jurídicas. Entonces todo eso es lo que queremos conocer y por eso realizamos el proyecto de investigación. Para el desarrollo y cumplimiento de este proyecto de investigación, hemos trazado como objetivo general el analizar el impacto de la reforma tributaria en el año 2022 en las empresas del sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en la ciudad de Villavicencio. Para el cumplimiento de este objetivo general nos hemos trazado 3 objetivos específicos. Primero, examinar los antecedentes legales y económicos de la reforma tributaria para el año 2022. Segundo, realizar una caracterización de las empresas del sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en la ciudad de Villavicencio. Y por último, determinar los efectos de la reforma tributaria en el año 2022 en las empresas del sector de la agricultura, ganadería, caza, pesca de la ciudad de Villavicencio. Para el marco referencial hay 4 aspectos importantes que iré resaltando cada uno de ellos. En el marco teórico tenemos 2 trabajos de investigación de estudiantes universitarios, que es Ángela Castaño, Johan Osechi y Diego Martínez, y otro que es de la firma de contadores J. del Río. Digamos que en estos 3 fueron como uno de los más importantes que resaltamos para este trabajo, y estos autores exponen sus opiniones en base a las investigaciones sobre el sector agropecuario y el papel tan importante que estos desempeñan para el crecimiento económico del país y la recaudación de recursos tributarios en la financiación de inversiones dirigidas en el desarrollo e innovación del sector agropecuario. Para el marco conceptual, dentro de varios conceptos tenemos como base principal 4 conceptos, que es la reactivación económica, la reforma tributaria, los incentivos tributarios y el arancel, ya que estos tratan justamente de los cambios estructurales que se han presentado en la reforma tributaria y la recuperación económica del país. Para el marco legal hay 4 leyes que consideramos bastante importantes en este trabajo, las cuales vamos a resaltar, que son la Ley 2183 del 2022, el artículo 65 del Estatuto Tributario, el Decreto 849 del 2020 y la Ley 2277 del 2022, que es la que aplica para este proyecto justamente. Dentro del marco legal, estas leyes o normas están enfocadas en beneficiar o mejorar las condiciones de los productores por medio de incentivos tributarios y de esta forma mejorar la productividad del sector agropecuario. Para el marco contextual se puede decir que para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta las principales empresas del sector agropecuario de la ciudad de Villavicencio, sector encargado de la producción de materia prima animal y vegetal, enfocado principalmente en el impacto que genera la reforma tributaria en sus actividades. Bueno, entre los aspectos metodológicos de la investigación de nuestro proyecto, la línea de investigación es analizar, investigar y evaluar los cambios y el impacto como tal que tuvo la reforma tributaria 2022 en las empresas de Villavicencio, pues que se dedican al sector agropecuario. El enfoque, que tenemos una combinación entre el cualitativo y el cuantitativo, con información cualitativa como que queremos conocer todos los cambios que ellos implementaron, cómo fueron los aspectos, si fueron negativos o positivos, y los cuantitativos es que queremos saber cuántas empresas hay, qué tipo de sociedades son, si se han podido sostener en el mercado y demás. El tipo de investigación, manejamos los 4 tipos de investigación: explorativa, descriptiva, explicativa y la evaluativa.
¿Por qué? Porque exploramos la información, hicimos fuentes de información para poder captar todos esos datos, explicarlos y poder evaluarlos al final y saber realmente cuál fue el impacto frente a la reforma tributaria. Tenemos dos tipos de hipótesis, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Dentro de la alternativa, pues, cómo la reforma tributaria trajo tantos cambios y qué aspectos tuvieron, que la mayoría, pues algunos tuvieron aspectos negativos y positivos. Y la nula es que todos los aspectos fueron positivos, pues porque realmente es nula, porque algunos los afecta positivamente, otros no. Dentro de los variables tenemos la dependiente y la independiente. Dentro de la variable dependiente tenemos que la carga tributaria depende de cómo le vaya al contribuyente, de si puede vender sus productos, qué precios hay en el mercado y demás, para que él adquiera todos esos recursos y pueda cancelar y responder por sus obligaciones tributarias. La independiente es que los impuestos, las tasas y demás, porque no tiene importancia de si la persona tiene o no esos recursos, él debe responder independientemente por esa obligación. Dentro de las fuentes de información, en la fuente primaria realizamos una encuesta de 16 preguntas que fue enfocada en 844 empresas. Dentro de esas sacamos una muestra de 264 encuestados y la segunda las fuentes secundarias fueron el DANE, la Cámara de Comercio, donde pudimos investigar cuántas empresas había, qué tipo de sociedades había y demás. Dentro de la determinación del universo, la determinación de la población, pues son empresas acá en Villavicencio que se dedican al sector agropecuario y como lo decía anteriormente fueron 264 empresas encuestadas donde pudimos recolectar toda la información y pudimos saber qué aspectos negativos y positivos tenían de esa reforma del año 2022. Encuesta lo que pudimos recolectar de información fue muy importante en la primera parte, que es de caracterización, o sea que conocer la empresa. En los años de constitución la mayoría de empresas llevan en el mercado más de 20 años. Segundo, se han visto afectados en sus decisiones financieras por la alta carga fiscal que ha tenido la reforma tributaria y que los ha afectado como tal. Pero en medio de todo también pudimos verificar, según la información que ellos nos proporcionaron, que su situación financiera actualmente de las que están vigentes en el mercado es buena. Se han sostenido, han podido cumplir sus obligaciones tributarias, muchos no la conocían, entonces han ido respondiendo. La mayoría, el tipo de sociedad de las empresas que hicimos la encuesta son de la sociedad simplificada por acciones. Entonces, eso es lo que pudimos caracterizar inicialmente para las empresas. Y para terminar la presentación de nuestro proyecto de investigación tenemos 3 gráficas que van a demostrar el impacto que ha generado la reforma tributaria del 2022 en las empresas de Villavicencio. Entonces, primero, está al tanto de los cambios introducidos por la reforma tributaria del 2022. Con un 60% las empresas contestan estar en total en desacuerdo debido a que por desconocimiento o por falta de información no están enterados de todos los cambios presentados en esta reforma. Segundo, considera que la reforma ha aumentado la carga tributaria para su empresa. El 75% de las empresas han contestado que están totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que a raíz de esta reforma sienten más cargas, sienten más cambios que deben implementar en sus empresas. La tercera, ha implementado cambios en sus estrategias fiscales o contables desde la reforma. El 65% de las empresas han contestado que están totalmente de acuerdo. Debido a todos estos cambios que se han presentado por la reforma, ellos tratan de estar actualizados para no generar inconvenientes con la DIAN y para estar actualizados en todos los procesos contables. Esto es todo por el día de hoy. Esa es toda nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.